Hola de nuevo, sigamos con la sesión 2, nos habíamos quedado en el primer ejercicio. Bueno, habíamos visto que teníamos varios tipos y los tipos que habíamos visto eran los tipos básicos, por tanto para este ejercicio requeríamos uno de esos tipos. Cuando preguntábamos de qué tipo debe ser, pues bueno, de los tipos básicos que hemos visto, que eran estos, el único que nos calzaba de alguna forma correctamente era el tipo cadena de caracteres. ¿Ok? Por tanto tendríamos primero que ver a qué modelo había que añadirle el nuevo campo, ¿vale? Habíamos dicho que tenía que ser el modelo que da soporte a la ventana producto, había que averiguarlo, y sobre este había que utilizar la herencia para extenderlo y añadirle un campo que fuera marca y que fuera de tipo cadena de caracteres. Ya veremos que el hecho de haberlo declarado como cadena de caracteres no es del todo correcto, ya que una marca debe ser única para el sistema, y si nosotros la dejamos como cadena de caracteres da pie a que a cada producto le podamos poner el texto que queramos. Por ejemplo, pues si tenemos un producto, no sé, un móvil, por ejemplo, de la marca BQ, pues si lo ponemos como cadena de caracteres, en un producto lo podemos llamar BQ con la B y la Q en mayúscula, en otro con la B mayúscula y la Q en minúscula, etcétera, ¿no? Y en principio debería ser la misma marca, pero para nosotros de esta forma, si lo hacemos de esta forma, va a ser muy difícil luego identificarla. ¿Ok? Entonces, de momento lo vamos a declarar así, porque era el único de los tipos básicos que conocíamos, el único tipo que nos calzaba bien, pero ya veremos que esto no es del todo correcto. Bueno, sigamos. Sigamos, no, primero hay que ver cómo lo haríamos, ¿vale? Sería algo así, ¿dónde lo tengo? Algo como esto, ¿vale? Teníamos que declarar una clase que la podíamos llamar como quisiéramos. Yo la he llamado curso product, que como vimos utilizaba herencia de Python sobre OSV. Esto es igual que lo que vimos en la sesión 1. Aquí poníamos que heredaba del product. Esto había que averiguarlo, o sea, el modelo del que teníamos que heredar había que averiguarlo con la herramienta de bag. Y bueno, aquí lo único que he hecho es añadir una columna que se llama brand. Bueno, siempre por costumbre hay que intentar desarrollar en inglés. Y la etiqueta que tiene este campo es brand, es de tipo char. El tamaño que le he puesto yo es de 64. Bueno, esto también lo vimos en la sesión 1, pero ya vimos también que esto a partir de OD8 ya no tiene mucho sentido. Vale, pues nos falta ahora añadir el campo a la vista, ¿vale? Esto también lo vimos en la sesión 1. Entonces vamos a ver tres ejemplos. Primero, cómo añadir el campo para el ejemplo. En nuestro caso queríamos añadirlo. Y también veremos cómo podríamos hacer en el caso de que quisiéramos modificar un campo ya existente en la vista o eliminar un campo. Bueno, veamos el primer ejemplo, que era el que teníamos sobre el ejercicio, ¿vale? Queríamos añadir el campo a la vista. Igual que vimos en la sesión 1, había que averiguar qué vista era y luego declarar en un archivo XML la vista. Esto es exactamente igual que el ejemplo que vimos en la sesión 1. Lo único que cambia es que aquí le hemos dado un nombre a nuestra vista, un nombre nuevo, ¿vale? Curso product normal for view. Yo lo he llamado así porque al buscar la vista sobre la que teníamos que añadir el campo, hemos visto que se llama product normal for view, ¿vale? Vimos que esta parte era fija, que era en qué modelo se iba a guardar la vista, ¿vale? Veíamos que todas las vistas se guardan en base de datos. El nombre que yo le he dado es este de aquí. El modelo, después de averiguarlo, ya lo vimos, ya lo acabamos de ver en el ejercicio, era product, ¿vale? Ese es el que teníamos, sobre el que teníamos que hacer la herencia. Y bueno, aquí había que averiguar la vista de la que teníamos que hacer heredar para poder extenderla y añadir el nuevo campo. Pues bueno, después de utilizar la herramienta de bag, la vista sobre la que hay que hacer herencia es esta de aquí. Esto también lo habíamos visto, que utilizábamos este atributo que es position. Vimos que
podíamos utilizar varios valores, vimos el after, también vimos que igual que after podemos utilizar el before, y veremos alguno más después. Lo que sí que no habíamos visto es esta parte de aquí, ¿vale? En la sesión 1 nosotros lo que hacíamos era apoyarnos en un campo que ya existía. Aquí, en vez de poner lo que estamos viendo, poníamos el nombre del campo, ¿vale? Y de esta forma hacíamos la extensión bueno, extendíamos la vista y colocábamos el campo en base a apoyándonos o pivotando sobre un campo que ya existía. Bueno, si queremos pivotar o, bueno, más bien, apoyarnos en una etiqueta que no sea un campo de los que ya existen, entonces tendremos que darle el path de esa etiqueta. Como cualquier etiqueta XML o HTML utiliza jerarquía, por ese hecho de que utiliza jerarquía, tenemos que darle la ruta entera, ¿vale? El path. Y eso se hace con esta etiqueta, ¿vale? Estoy diciendo que le voy a dar el path, y la expresión es que mi raíz empieza, bueno, todo esto está basado en la vista esta de aquí, con la que estamos extendiendo, ¿vale? Esto quiere decir que dentro de esta vista habrá una etiqueta form, dentro de form habrá una etiqueta sheet, dentro de la etiqueta sheet habrá una etiqueta div, y como podrían haber, sabéis que dentro de una etiqueta pueden haber varias, ¿no? En la jerarquía. Si esto sucede, que hay varias, tenemos que poder identificarla. Lo ideal es que lo pudiéramos hacer con el atributo ID, en vez del que yo he utilizado aquí, que es class. Pero lo que sucedía es que en esta vista no existía un ID, ¿vale? Bueno, eso tenemos que verlo, ¿no? En este caso no existía un ID, sí que existía un class. Pero bueno, todo depende de cómo esté definida la vista de la que estamos heredando. Bueno, como este div no tenía ID y tenía un class, yo me apoyé en el class, dije que era el que tenía esta clase. Dentro de esta etiqueta div había un h1, y detrás de ese h1 es donde yo quería colocar mi nuevo campo, ¿vale? Como este campo no está dentro de una etiqueta group, no va a pintar, la etiqueta o el label del campo, ¿vale? Entonces solamente va a mostrar la caja, como es un char, va a mostrar el text box, ¿no? La caja de texto, pero no la etiqueta que debería ir a su izquierda. Como no la va a mostrar, yo lo que estoy haciendo es añadirle, por un lado, la etiqueta, ¿vale? Para que muestre la etiqueta brand, y a la derecha de la etiqueta brand me va a mostrar la caja de texto, ¿vale? Pues por un lado estoy pintando la etiqueta, aquí le estoy dando un class, ¿vale? Pensar en HTML y CSS, y luego estoy dándole una etiqueta H1 al campo, ¿vale? Y aquí coloco el campo. Bueno, pues como hemos visto, nos podemos apoyar en un campo que ya exista, o también podemos utilizar una ruta, ¿vale? Dentro de nuestra jerarquía XML o HTML, aunque está definido dentro de un XML, vemos que son etiquetas HTML, y decirle si queremos que esté antes, después, y ahora veremos alguna más y para qué nos van a servir. Bueno, para eliminar un campo, el mecanismo sería exactamente lo mismo, ¿vale? En principio nosotros no eliminamos el campo de la estrategia, no es eliminar el campo de la base de datos, sino dejar de mostrarlo en la vista, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ese campo ya existía en la base de datos y se estaba utilizando en la vista, nosotros, mientras que sigamos teniendo ese modelo y esa vista, no nos resulta interesante el tener que eliminar el campo de la base de datos, porque podemos estar rompiendo la aplicación en otro punto, ¿vale? Que no tengamos controlado. Pero sí que podemos hacer que en una vista en concreto no nos interese que ese campo se esté mostrando, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues bueno, utilizamos de nuevo la misma estrategia, tenemos que utilizar hasta aquí igual, herencia de la vista. Este es el que habíamos añadido antes. ¿Y aquí qué truco utilizamos? Pues bueno, lo que hacemos es decirle que para el campo name, ¿vale? La etiqueta name y el campo name, en la posición, lo que utilizamos en vez del after o el before, utilizamos una que se llama replace.
Aquí, dentro de esta, deberíamos utilizar algo, ¿no? Igual que tenemos aquí. Pero como nosotros no lo queremos reemplazar por nada, sino que queremos que no se muestre, lo que hacemos es reemplazarlo por nada, ¿vale? Por eso abrimos la etiqueta y la cerramos, y dentro no le metemos, aquí dentro, ¿vale? Lo que debería ir aquí dentro, no le colocamos nada. De esta forma lo que estamos haciendo es que efectivamente lo que va a hacer el sistema es reemplazar el label name y el field name por nada, y por tanto dejará de mostrarse en la vista. Si quisiéramos reemplazar una etiqueta, un label o lo que sea, ¿no? o un campo por algo, utilizaríamos lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿vale? En este caso es un XPath, o podría ser un field, o lo que sea, pero lo importante es que aquí colocaríamos, en vez de position after, colocaríamos un replace, ¿vale? En este caso no tendría mucho sentido porque estaríamos reemplazando la etiqueta H1 esta por lo que pongamos aquí dentro, ¿vale? Pero podríamos hacerlo. O sea, y lo normal es que hagamos un replace de un field, ¿vale? En vez de utilizar un XPath aquí, utilicemos, como hacíamos en la sesión 1, un field y sustituyamos un campo por otro campo, ¿vale? Para poder eliminarlo, como veis, utilizamos este pequeño truco, reemplazarlo por nada. Bueno, y si queremos modificar un campo, pues bueno, es justamente el último caso que estaba comentando, que es este de aquí. Utilizamos la etiqueta, bueno, en este caso estoy sustituyendo un label por otro label, ¿vale? Como estaba comentando hace nada, en el ejemplo justo anterior, aquí lo típico es que sustituyamos un field por otro field, ¿vale? Pero la estrategia es la misma. Yo aquí tengo un replace, ¿vale? Del label, pero bueno, utilizo el position replace porque lo que quiero es sustituir este label de aquí por este de aquí, ¿vale? Bueno, pues consideraciones a tener en cuenta. Como acabo de decir, estamos modificando la vista y no estamos modificando para nada el modelo. Por tanto, en la base de datos nosotros no estamos tocando nada. Sigue existiendo la columna en la tabla y todo tal y como está definida en el modelo va a seguir exactamente igual, ¿vale? Que es lo que se está comentando aquí. Y bueno, ¿y esto qué significa? Pues que desde la vista, como veis, podemos hacer muchos cambios, pero habrá cosas concretas que no podremos hacerlas desde la vista. Por tanto, esto es lo que se comenta aquí. En algún tipo de modificaciones la vista no es suficiente y tendremos que hacerlo desde el modelo. Y eso, bueno, eso ya lo iremos viendo. Ya hemos visto algunas propiedades que podemos cambiar desde el modelo y bueno, iremos viendo algunas otras. Vale, en el siguiente punto ya empezamos con tipos relacionales, que son un poquito más complicados, así que lo dejamos aquí y seguimos en el siguiente punto con los tipos relacionales. Hasta ahora.